Vale, cuarta sesión. Adelantó un poquito la renderización, a ver. Tenemos que no se me caiga, ¿vale? Bueno, cuarta sesión, ya son 10:28, ¿vale? Van a ser 5, esta es la cuarta y todavía nos vamos a echar la otra, por el desplazamiento que hemos tenido en los tiempos de medio tratar de renderizar. Entonces, vamos a esperar. ¿Ya está grabando? Ya. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a escribirles. Ya estoy, ya está entrando. ¡Ah! No, nomás hay uno. Gracias, Fernando. Ay, ¿ves cómo se tardan? Bien. Ya está uniendo Julián. Gracias, Julián. Bueno, empiezo a grabar desde antes les digo, no empiezo a grabar desde antes, ven que antes grababa, desde que realmente empezamos a dar la clase, ¿no? Entonces pueden pasar 5 hasta 10 minutos, ¿no? Lo que me espero a que todos terminen, mientras platicamos cosas y demás, ¿no? Pero bueno, si no, no alcanzo a cubrir las 3 horas, ¿no? Entonces nos están pidiendo que tengamos grabadas 3 horas, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, se quita las 3 horas mínimo, ¿no? ¿Vale? Entonces ahorita vamos a tener esta y la quinta, ¿vale? ¿Vale? Bueno, vamos a esperar otro minuto, ¿vale? Aquí entre. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien de los contadores de abogados? También los abogados, ¿sí? Que quieran, ¿cómo se llama? Que quieran saber su calificación, a los que ya pueda darles, ¿no? Ya se las contesto ahorita por el chat en particular. Bueno, no está mal. Bueno, si quieren que se las haga pública, ¿no? Aquí mismo les digo. Les repito, aquí están, ¿no? Ya las calificaciones, ¿no? ¿Vale? Ay, este es de la maestra. Donde yo mandaba las noticias es el chat de que ahora está la maestra Charo. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Ha de decir, viejo chismoso, que te metes en mi materia. Bueno, nomás fue mandé ahí la de noticias la que vimos en la primera sesión. Un chascarrito nada más. Ajá. A ver. Ay, perdón, es que tengo que tomar un dulce. Porque de verdad he estado mal. Como salgo en la noche a dar vueltas en bicicleta, entonces ayer ha estado haciendo en la noche, hace frío. Entonces ya en la noche llego, ya me está ardiendo la garganta. Bueno, ya vamos ¿cómo se llama? Pues a comenzar, ¿vale? Ya les estoy otra vez. No, ese es bueno, ya se van agregando, ahorita ya vamos 4. ¿vale? Bueno, entonces, bueno, si les queda medianamente claro lo que estoy haciendo, lo que les enseño a través de casos, de chismes, ¿sí? Yo les digo chismes, ¿vale? Es esto. Los míos nunca van a ser pedagógicamente. Yo aprendí mucho a hacer ABP y lo aprendí a hacer en la UNAM y lo aprendí a hacer no por mí ni mérito mío, sino pues, mi mamá, médico y trabajaba allá. Entonces, cuando yo todavía estudiaba la licenciatura, pues me la viví con mi mamá y con mi papá en las clases, por eso doy clases. Me la vivía con papá y mi mamá dando clases ahí en el hospital y de ahí empecé a ver esto, me enseñaba, revisaba los exámenes, bueno, todo lo que hace el chalán de los hijos, ¿no? Entonces aprendí mucho a ver el aprendizaje basado en problemas. Entonces, una cuestión del aprendizaje basado en problemas es que yo vi, imagínense, estaba yo estudiando la licenciatura, terminé de estudiar la licenciatura y seguíamos viendo el caso. Entonces, mi mamá en esta investigación de hacer aprendizaje basado en problemas, se tardó como unos 10 años más o menos, ¿no? Entonces, ya después yo cuando empecé a dar clases, pues ya me metía yo a los cursos de la UNAM y todo eso con lo que era el CESU en esa época, ahora es el instituto, el IESO, ya no era el CESU, ¿no? Lo mejor que hay en este México respecto a la educación, ¿no? Entonces ahí aprendí una cosa, aprendí que para diseñar un caso pasan años, ¿sí? Entonces no se diseña un caso a lo güey, o sea, no es de que se te ocurra, ay, vamos a suponer que pasó esto, pasó aquello, pasó esto. Entonces obviamente no. Entonces, si te tardas tanto, y yo llegué a hacer muchísimas, ¿no? Muchísimos casos,
Por ejemplo, hice uno con, ¿se acuerdan cuando fue lo de Shen-Yi Legón, no? Una fotografía era, salía el pinche chino, y otra foto salía un mapamundi, en otra foto, no me acuerdo qué salía. Pero bueno, esas 3 fotos eran para dar derecho conflictual, ¿sí? Solo 3 fotos era que toda la clase estaba hecha metodológicamente, la estrategia de enseñanza estaba hecha sobre resolución de casos, ¿no? Y era la solución de esas 3 fotos, ¿no? Hay otros que he hecho respecto a notas, ¿no? Por ejemplo, de una novela, ¿no? Ves un capítulo, ves 5 o 6 páginas, del capítulo lo lanzas y de ahí sale toda una materia, ¿no? Eso es aprendizaje basado en problemas, ¿no? ¿Vale? Entonces, es muy bueno, pero yo aprendí que diseñar un problema tarda años. O sea, no creo que es fácil. Por eso, no sé si ustedes cuando en algunas otras materias, si no está bien hecho el caso se complica y el caso es de que nadie resuelve el caso. ¿Sí? Entonces, el caso no se resuelve y todo el mundo dice, ¿qué chingos aprendí, cabrón? ¿No? Bueno, entonces por eso yo aprendí eso, se lo aprendí al maestro Pavón, ¿sí? Al Pavón Vasconcelos, al viejito, bueno, ya no vive, ¿no? Pues se lo aprendí, no porque me haya dado que lo conozca, no, ni mal, sino por sus libros, ¿no? Entonces él marca muy claro, estoy hablando del viejito que se murió hace 40 años, ¿eh? O sea, ¿sí? Entonces él decía muy claramente, decía, ¿para qué nos metemos en broncas? Entonces lo que hay que hacer para no tener conflictos en las variables, hablar de qué? De realidades, ¿ok? De realidades. Entonces, todo lo que los casos que les pongo son reales, claro, no necesariamente se platica todo, o se platica cuando a lo que ustedes llegan a preguntar, que andan muy callados, yo creo que es por lo que es en línea, ¿no? Pero los que han tenido clase contigo saben que siempre una clase presencial conmigo es divertida porque se hace rol se hace un montón de cosas y siempre estás diciendo una cosa u otra y los alumnos siempre expresando, ¿no? Hipótesis de trabajo, trabajamos mucho en forma dialéctica, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces es una aclaración, bueno, ¿no? Esperando a que lleguen los demás, ¿vale? Es una aclaración de que todos son reales, entonces, o sea, todos son reales, les he dicho, algunos he visto el final, otros no, como el de que les decía de la empresa esta, todavía no veo el final, ¿vale? Pero va por ahí, ¿vale? Entonces, por eso les digo, lo que se enseña a través de las metodologías para adultos, se les enseña a través de casos principalmente, ¿vale? No nada más, la teoría ustedes la leen, ¿vale? Acuérdense, contadores y los abogados siempre les digo esto, pero los contadores y administradores, que son la primera vez que les doy clase, la forma de darlo por casos es metodológico, porque así es, ¿vale? En las tareas ustedes aprenden la teoría, por eso les digo que la acción pedagógica no es pedagógica, es andragógica. ¿Sí? Por eso, cuando quieren evaluar, o no quieren evaluar, quieren poner los mismos estándares a unos muchachos de 18 años, a unos muchachos como ustedes, arriba de los 20 a 25 años, ¿sí? Es diferente, muy diferente. Y luego más cuando son mayores que yo, ¿no? Al que más grande le he dado clases, fue hace como unos 8 años, tenía, ¿cómo se llama el contador? Sí, perdón, bueno, tenía que 74, 75 años, ¿no? Y era una persona maravillosa y era divertidísimo con él. ¿Por qué? Pues porque obviamente una persona con toda la experiencia y demás, pues ¿qué le podía yo enseñar al señor de derecho fiscal? Sí le enseñé cosas de derecho, sí, pero fiscal, pues él me enseñó un montón, ¿no? El señor ya tiene hasta libros editados, ¿no? Pero era divertidísimo y pues obviamente la acción pedagógica es diferente, pues el señor murió a la mitad de la maestría, ¿no? O sea, falleció y fue una cuestión gravísima, ¿no? Pero, o sea, triste pues porque éramos muy amigos. Me olvidó el nombre, ¿no? Éramos muy, 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 muy colegas, ¿no? Entonces esa es la idea, que ustedes se conviertan, no es una relación de supra-subordinación como con los muchachos de 18 años, ¿no? O sea, con los muchachos, ahí sí los obligas, ¿no? Ahí sí, en cambio, hasta son adultos, ¿no? O sea, como, órale, no te metes a la clase y te repruebo. No, ¿vale? Entonces es algo que por eso, por eso es que tenemos 15 horas, ¿no? Y si lo acepta la CEP y lo acepte, bueno, está aceptadísimo, ¿no? A nivel mundial y ahora con lo del coronavirus, ya las estrategias mundiales van a ser en línea, está aceptadísimo la cuestión en línea, ¿no? Entonces, ustedes no se sientan desplazados, no se sientan que están teniendo menos, sino acuérdense que ustedes son adultos. El perfil de ingreso a las sabatinas, a las extramuros, a las andragógicas, esta forma de estudiar, esa forma de estudiar, por eso es diferente, porque ustedes trabajan, ¿sí? Ustedes trabajan, ustedes no tienen tanto tiempo, entonces por eso se les da muy condensado. Por eso ustedes creen que 15 horas son pocas. No son pocas, por eso uno platica exactamente, pura metodología, ¿ok?
Entonces, sí, más o menos. Por eso ustedes lo que estudian ustedes, ¿qué es la teoría a través de qué? De las tareas, ¿ok? Y en clase se ve una que otra, pero más que nada es tratar en casos, ¿vale? Entonces, es así, es así porque ustedes ya tienen un propósito muy diferente a lo que tiene un muchacho de 18 o 19 años o 20 años que va estudiando la carrera, ¿no? Y luego más ahora, desde hace como 15 años para acá, cada vez están peor, ¿no? Cada vez nomás llegan a cotorrear, ¿no? Bueno, entonces ustedes ya no llegan a cotorrear, ¿sí? Entonces, bueno, continuando con esto, ¿tiene alguien alguna duda respecto al modelo? Que no había tenido oportunidad de decirles, ¿no? Los de derecho siempre lo platicamos, ¿no? Pero contabilidad y administración, ¿tiene alguna duda del modelo educativo? No. ¿No? Bueno, entonces, bueno, continuando pues, ¿no? Es entonces hecho imponible, ¿sí? El hecho generador, ¿sí? Y el hecho generador es bien importante, ¿por qué? Porque se acuerdan que en una de las preguntas de la primera decía que las leyes en materia fiscal son, ¿qué? Autoaplicativas. Entra otro concepto, autoaplicativas, ¿sí? El Código Penal y el Código Civil son, ¿qué? Heteroaplicativas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que nacen, como el artículo 7 del Código Fiscal dice, ¿cuándo empiezan a tener vigencia? ¿Sí? No necesariamente quiere decir que cuando tengan o empiecen a tener vigencia, yo voy a aplicar lo que dice el Código Civil o la reforma del Código Civil o del Código Penal, menos la del Código Penal, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero en materia fiscal y materia administrativa, en el momento que salen ya te fregaste, man. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes sí copiaron bien, porque les dije no copien y les valió madre y lo copiaron en internet. Y ven que les decía, no, esto es una evaluación inicial, yo quiero saber qué conceptos tienen. Bueno, pues esta ni los abogados la contestaron, bien, ¿no? Entonces viene en el sentido de que no la copiaron, pues. Entonces, ¿qué significa? Que cuando una ley fiscal entra en vigor, automáticamente te obliga. ¿Sí? Ah, pero no es un tercero el que te obliga, sino es tú mismo el que te obligas. Entonces, ¿quién es el primero que tiene que hacer la interpretación del hecho generador? Si se tipifica o no se tipifica al hecho imponible, soy yo. ¿Entienden la dificultad? ¿Sí entienden? ¿Por qué? Porque aquí ustedes contadores siempre van a decirle a sus clientes, hoy tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y lo que sucede en la sociología o antropología jurídico-fiscal es bien gracioso. ¿Por qué? Porque como la gente no entiende esta dinámica, ¿sí? Esta dinámica de autoaplicación, fíjense cómo dicen, ay, si no lo hago, me pasa algo. Todos los contribuyentes les van a decir eso, ¿verdad? Y si no lo hago, ¿sí? Pues vos se les dice, pues tú sabrás, ¿no? Tú sabrás, ¿no? Ahora que ya el contador, bueno, hace como 8 años o 10, ya es responsable solidario, obviamente ya el contador, pues, y lo que se hace era, fírmale, ¿no? No lo quieres hacer, fírmale, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque es responsable solidario, de acuerdo a lo que leyeron del 26, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el cliente no pagó, ¿sí? O pagó mal, o hizo una evasión fiscal, también ¿quién es responsable? El contador. También el contador es responsable, ¿vale? Y el primer asunto de responsabilidad así fue con todo este rollo a Price, no fue a Price. ¿Cómo se llama la otra? A Deloitte. Sí, de esos despachos machuchones, grandotes, grandotes, con todo el desastre que trae el Estado de México, que trae Montiel, que trae su sobrino Peña Nieto, que trae Eruguey, que trae el otro, el Prinazo, con OHL, que ahora se llama Aleática, algo así. Acuérdense que son empresa que ha defraudado a nivel mundial, ¿no? Y acuérdense que en México salían imagínense lo que se llevan de dinero, lo que roban de dinero en México, por las cuotas, por las casetas, pues, el cobro de casetas. Imagínense lo que se roban, que de México salían los sobornos en España. O sea, para sobornar en España, esta empresa UHL sacaba el dinero de México, imagínense, ¿no? Bueno, entonces, ahí salió, entonces, el señor abogado, Paulo Díez, denuncia, pues la autoridad en su momento pues, tuvo que hacer algo. Entonces lo que hizo el SAT fue la primera vez que se aplica, después de muchos años, que se aplica, o sea, la reforma inició hace muchos años, se hizo hace muchos años, pero el primero importante que se sabe, y es el único que yo supe, el primero que yo supe que se aplicó, la responsabilidad solidaria se le aplicó a Deloitte.
Entonces, ¿por qué? Porque OHL mintió en todos sus estados de resultados, todos sus estados financieros. Mintió, mintió y mintió, ¿vale? Y entonces, obviamente, lo revisa y cuando mintieron, pues le fija una multa. Y no se la fija a OHL. Pues claro que no se le va a fijar a OHL, pues es de ellos mismos, ¿no? Entonces lo que hicieron, el SAT, pues obviamente se agarró a Deloitte. Es que no me acuerdo si fue Deloitte o Price. Bueno, pero algunos de esos dos fueron. Y a ellos son a los que multan. Ojo con eso, ¿eh? Es ahí donde todo el mundo dijo, no manches, ya empieza la política. O sea, ya existe la ley, ya está vigente la ley. Al día siguiente de la reforma que se publica ya está la vigente. Pero ¿qué creen? La autoridad todavía no lo había hecho real, todavía no lo había aplicado. ¿Sí? Lo apliqué ahí. ¿Sí? Por eso les digo, eso sí es heteroaplicación. ¿Sí me van a entender? Pero obviamente la autoaplicación es que cuando yo me convierto como contador en responsable solidario, yo ya me voy a cuidar. ¿Por qué? Porque no voy a esperar a que me llegue esa multa. Me voy a decir, si este hombre no quiere cumplir o no quiere pagar impuestos, yo ya le dije que tiene que pagar, entonces que me firme que no lo quiere pagar. Y eso funciona, funciona muchísimo. Entonces, la cuestión de la autoaplicación como otro concepto es bien importante. ¿Por qué? Porque ya cuando sale el hecho imponible en materia fiscal, si yo hago el hecho generador, automáticamente nace ¿qué? La relación jurídica. Y se llama relación jurídica fiscal o tributaria, obviamente. Entonces, espérenme. Ok, entonces, pero ¿cómo se hace esa tipicidad? Se hace ¿por qué? Por autoaplicación. Ok, entonces les repito. Este es otro concepto, tercero. Entonces, va. Este concepto de autoaplicación, repito, es que yo obtengo el ingreso, ¿sí? Por sueldo y salario, automáticamente se autoaplica. Pero yo no me lo autoaplico. ¿Por qué? Porque como es por subordinación y la tradición que tiene México, que la subordinación es una relación económica de desigual, el que se encuentra por arriba es el patrón, y además por cuestiones administrativas y de economía administrativa, es mejor que solo verifique yo al patrón y no verifique 20 o 50 o 100 trabajadores. ¿Sí? Entonces, por eso yo invento la figura de retención y hago ¿qué? Que el patrón les calcule y les retenga el impuesto y después me lo pague a mi SAT. ¿Sí? ¿Vale? Por eso ¿a poco voy a revisar a todos los canijos que venden en el mercado libre? Pues nunca lo he hecho. Entonces, ¿cómo hago? O la política fiscal y política administrativa de hacer más con menos, ¿qué me sale más barato? Hacer u obligar que todos los que venden algo por Mercado Libre paguen impuestos, no. Entonces, ¿qué hago? Pues invento ¿qué? Que el intermediario, que es Mercado Libre, ¿qué es lo que haga Mercado Libre? ¿Que haga qué? La retención. ¿Sí? Entonces, yo así con la retención, con la figura de la retención, yo me evito estar fiscalizando a todos. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo soy retenedor, me chingo. ¿Por qué? Porque yo ya trabajo para el SAT. Chinga. ¿El SAT te paga? No te paga. ¿Eh? Entonces, por eso ha habido amparos, inclusive, que te dicen, oye, el artículo 5 de la Constitución te dice, todos se deben de dedicar a lo que quieran, ser libertad de trabajo. No, pues aquí no es. Aquí cuando tú tienes la figura y caes en la figura de retenedor, te aclimatas o te amuelas. Entonces trabajas ¿para quién? Para el SAT. Y no te paga, ¿eh? Y no te paga, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Ya después los contadores dirán cuánto les cuesta trabajar para el SAT y que no te lo pagan, ¿vale? Bueno. Eso es interpretación, repito, ¿vale? Y eso es crítica, obviamente. Bueno. Entonces, la idea de la autoaplicación es que yo soy ese retenedor, pero yo soy el contribuyente. No, yo soy retenedor. Pero como retenedor también me convierto en ¿qué? El responsable solidario. Si yo retenedor, que soy el patrón en este caso, por sueldos y salarios y por relación de subordinación, yo soy retenedor, ¿sí? Yo me tengo que autoaplicar la ley. Por eso los contadores en una empresa, físico, moral, chica, grande, lo que sea, que ya vieron el concepto de empresa y el concepto de actividad empresarial, el concepto de empresa no es el de una sociedad anónima, ya vieron, porque una empresa es una persona física, ojo con eso, Entonces, bueno, cuando ven ustedes una empresa, por eso los contadores le dicen a los dueños de la empresa o al administrador, oye, ¿sabes qué? Yo soy contador y sé eso, que yo, las funciones que hago como contador es exactamente saber cómo se autoaplica la ley. ¿Sí? El administrador dice, oye, yo sé
que tú, contador, debes de saber eso. Yo te digo que lo hagas o que lo investigues porque yo sé que se hace. Yo no soy especialista. ¿Sí? ¿Y cómo lo objetivan? Pues con el abogado. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, esa es la idea de que trabajan los tres, en este caso, porque solo hay 3 carreras aquí, y meto esas 3 carreras, es aquí donde trabajan juntos, ¿para qué? Para autoaplicación. ¿Sí? Entonces, la autoaplicación es, yo soy patrón. Si yo soy patrón, yo sé que tengo que pagar un sueldo y salario. Pero como contador, abogado y administrador, tengo que saber que tengo que hacer, ¿qué? Retenciones del impuesto sobre el producto del trabajo. Pero también sé que como es una subordinación, tengo que pagar, que esos son impuestos, tengo que pagar las aportaciones de seguridad social, ¿sí? Las del artículo 2, la fracción segunda, aportaciones de seguridad social, ¿vale? Pero también de esas de seguridad social, hay unas que son de seguridad, hay unas por la relación laboral que son prestaciones laborales, que es aguinaldo, mínimo, que es lo mismo que tengo que pagar, que tengo que dar laboralmente como seguridad, perdón, como prestaciones laborales es sueldo, 15% de aguinaldo, ¿sí? El 25% de las vacaciones, primer año, 6 días, y así, ¿no? Hasta que llega a los 15 años, ¿vale? Ni me acuerdo, ¿vale? ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Pero la base para calcular es que esa contribución, ¿cuál es? Salario diario integrado. Pues el salario diario integrado interpreta ¿qué? Todos los tipos de ingresos. ¿Eh? Que si yo le doy el desayuno, pues ya integra el 8%. ¿Eh? Que le doy las 3 comidas o le doy, ya integró el 24%. ¿Vale? Eso yo lo tengo que saber. Entonces, el contador, abogado y administrador, si tú sabes que le das el desayuno al trabajador, sabes que lo tienes que sumar, ¿sí? Porque integra salario. ¿Eso qué es? Autoaplicación, ¿sí? Por eso es que el contador, el abogado, que sí que es fiscal, el administrador, ¿eh? Tiene que saber mucho de fiscal, o por lo menos obligar al contador o al abogado que se actualicen, porque se sabe que hay muchas reformas durante el año, ¿eh? Y muchas, inclusive, actualizaciones sobre los montos. Eso se actualiza simplemente por el Índice Nacional de Precios del Consumidor o por la UMA ahora, ¿sí? Que viene, ya lo leyeron ustedes, ¿no? Ahí en el Código Fiscal. Los factores de actualización, ¿vale? Que ahora es el que se ocupa la UMA, ¿vale? Y el Índice Nacional de Precios del Consumidor, ¿vale? Por cuestiones de inflación o desplazamiento, ¿vale? Bueno, entonces la autoaplicación va en ese sentido de que ustedes deben de saber que hay que ponerse vivos y no esperar a que la autoridad haga una revisión, ¿sí? Eso es lo que vieron ustedes, que cómo hace una revisión. Porque ejerce sus facultades de comprobación, ¿vale? Entonces aquí es donde nace lo que viene del artículo 5 que dice que no, en el 6 o el 7, en el 6 dice, los impuestos, ¿qué pasa? Los impuestos se causan, se calculan, ¿sí? Se determinan y se enteran. Ese es el proceso de una contribución, ¿ok? Porque es que el impuesto específicamente es autoaplicación, bueno, todos son autoaplicación, pero en el impuesto es así. Yo lo que hago es que si tengo trabajadores, yo sé que nace la obligación jurídica tributaria, nacen derechos y obligaciones, y la relación jurídica tributaria es con el gobierno. Entonces ahí yo digo, efectivamente, yo soy el patrón, estoy obligado a hacer la retención, ¿no? Entonces, ya sé que empiezo a estar obligado y después, ¿qué hago? Esa es la causación, ¿no? La relación y después viene, ¿qué? La idea de causación, ¿vale? Entonces se causan, como dice el Código Fiscal. En el momento que se causan, yo tengo que hacer el cálculo. Entonces, por eso yo tomo el siguiente elemento, que son el objeto del impuesto, el sujeto y los objetos del impuesto, es esta parte, y después digo, tengo que calcularlo. Pero ¿sobre qué lo calculo? Pues no determino qué, la base del impuesto, ¿sí? Entonces, ¿la base del impuesto cuál es? Todos los ingresos. Por eso el artículo, chingando lo dejé, el artículo 94, vean cómo dice, dice todos, ¿no? Todos los ingresos por prestación, ¿no? ¿Sí? Y dice, y las demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo, ¿qué? Participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU, la que se debe de haber dado apenas, en enero, febrero, marzo, en abril, ¿vale? La PTU. Ojo, también la PTU, entonces, con ciertos topes, también hay que, ¿qué? Declararlo y hacer el cálculo, ¿vale? O sea, son ingresos acumulados, la palabra es que acumulan ingreso, ¿vale? Sí, lo dice, las prestaciones recibidas por consecuencia de una terminación laboral, que quiere decir, si te pagan ahorita tu indemnización de los 3 meses más tus 20 días, ¿sí? ¿Vale? Eso que también bajo ciertos topes, ¿sí? Bajo ciertos márgenes, hay que, ¿qué?
declararlo, hay que calcularlo y declararlo y enterarlo, hacer la retención y enterarlo. No entregarlo, sino la palabra es enterar, ¿ok? ¿Sí? Y luego dice, ¿cómo dice, no? Dice, las remuneraciones en la fracción primera, ¿no? Por funcionarios de la federación. Ah, ¿qué quiere decir? Ah, pues que también los que trabajan en gobierno también pagan todo sobre la renta. Por eso luego me da risa. Ya yo fui servidor público y nunca faltaba el naco que te dice, oye, si tú estás para servirme, para eso pago mis impuestos. Tú sabías varios de esos nacos que te volteas y dices, oye, güey, si yo también pago impuestos, cabrón. Ah, pues ahí está determinado, ¿no? Fracción primera, ¿no? Y luego te dice, rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de qué? De sociedades de cooperativas de producción. Fíjense, ¿los qué? Honorarios a miembros de consejos directivos son asimilados a salarios. ¿Vale? Ojo, con eso, un rendimiento o un anticipo que se da por utilidad, ¿ok? Se consideran que la empresa tiene que ser, ¿qué? Retenedor. A ver, ojo con eso, No creo que nada más es la cuestión, ¿cómo se llama? Laboral, Ya vieron, eso es laboral, no, eso es derecho financiero o derecho corporativo. ¿Sí? Bueno, derecho financiero privado y la idea del derecho corporativo, que eso es lo que ahorita rifa, es el derecho corporativo es donde se reúnen abogados, contadores y ¿cómo se llama? Y administradores, y los tres tienen la misma idea económica, la utilidad y varias cosas, ¿vale? Bueno, ya después llevarán derecho corporativo, que está por arriba de la metodología del derecho fiscal, No crean que ser corporativista es bastante complicado, por eso los corporativistas cobran bastantito, ¿no? Si está sigue grabando, ¿vale? Entonces, dice, los honorarios que prestan servicios preponderantemente a un prestatario siempre que no se lleven a cabo instalaciones de este último. Ah, chingada. Honorarios. Bueno, cada uno requiere de estarlo viendo, ¿sí? ¿Vale? Fíjense cómo el 7 de ingresos que perciban las personas físicas de personas morales con actividades empresariales, ¿sí? Que realicen cuando comuniquen por escrito a la persona que efectuó el pago, que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta cómo la cuestión fiscal se complica? Entonces, por eso no cualquiera se dedica a esto, ¿vale? ¿Sí? Luego, por eso vieron ustedes, por ejemplo, también que en el Código Fiscal se definen qué es empresa, qué es actividad empresarial. Por ejemplo, ¿qué se entiende, por ejemplo, por empresa? ¿Qué se entiende por ejemplo, por, ¿cómo dice? Utilidades, dice, utilidades, ¿no? ¿Cómo dice? Regalías. No, si las regalías es un concepto de derecho civil, de derecho de la propiedad intelectual, de derecho específico de qué? De la propiedad industrial. ¿Por qué tiene que estar regulada en el derecho? Pues exactamente en el derecho fiscal. Pues exactamente por todas las cuestiones que sé cómo se llama, todas las cuestiones específicas, ¿sí? Porque aquí dice por subordinación. Inclusive, fíjense en esta última fracción que les leí, no hay subordinación, pero si yo digo, yo no quiero declarar, declárame tú, se chingue el que te está contratando, Sí, y es una prestación, ¿cómo se llama? Es una prestación, de igual a igual, ¿vale? Sí me debe entender, ¿vale? Entonces, por eso, lo que tienen que aprender es de que existen, hay que leer, así como les dije, hay que leer una letra, una palabra, una coma, y entenderla así en lo micro, también tienes que entenderlo en la lógica, todo el argumento. ¿Por qué? Porque también la interpretación se tiene que hacer, no nada más, sí empieza por una letra o por un concepto, pero tiene esa idea, yo tal les demuestro, os estoy demostrando, tiene esa idea de la interpretación del derecho en su conjunto, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes ya vieron lo que significa empresa en derecho mercantil, en derecho laboral y ahora fiscal, ¿sí? Ya vieron lo que significa domicilio y residencia en derecho civil y en derecho fiscal, ¿vale? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en el 95 ya te habla y te dice, cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, pues eso es relación laboral, ¿no? Retiro, indemnización de otros por separación, fíjense que no dice como arriba, no dice como qué, como indemnización por la terminación de la relación laboral. Fíjense, ¿vale? Bueno, eso ya es lo que irán viendo los contadores específicamente cuando vean cuando vean la materia de impuestos sobre la renta para personas físicas, así se llama la materia, ¿vale? Eso, los administradores creo que no la llevan, los abogados menos, ¿no? Bueno, pero los contadores vean que esto apenas es la primera, por eso les demostré mucho que de derecho fiscal una, pero fiscal llevan otras 5, ¿vale? ¿Sí? Y para entender esa cuestión que es lo fiscal, llevan todo lo financiero y también estudian previamente impuestos sobre la renta, ¿vale? Y IVA, obviamente, se ven colaterales, ¿no? Les dan una pinche embarrada de derechos, una pinche embarrada de IEPS, etcétera, ¿no? Pero esencial es este impuesto sobre la renta y el IVA, ¿vale? Bueno, entonces,
continuamos. Seguimos con esta idea de qué es la causación, lo que dice este artículo. Entonces, va, yo soy el patrón, los causo, se causan los impuestos, pero no soy yo, pero yo soy responsable solidario. Entonces yo lo tengo, la ley me obliga a que yo haga el procedimiento de qué, del cálculo. ¿Cómo lo voy a calcular? Ah, con la base del salario. Entonces, ¿cómo se calcula el salario? Ah, pues el salario integrado. Ah, entonces lo tienes que integrar, ¿sí? Ah, entonces el IMSS también te dice, no, salario diario, integrado. ¿Por qué? Porque si yo sumo todos los, o sea, si yo sumo el ingreso mensual, ¿a poco si yo sumo lo que gano mensual por sueldo y salario es el total que yo percibo? No. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que meter la prima vacacional y tengo que meter también ¿cómo se llama? El aguinaldo por lo menos, ¿sí? Pero si me dan cualquier otra prestación laboral o inclusive una prestación social, ¿qué va a pasar? Integra salario. A ver, ojo, ¿saben en qué se nota mucho esto? Antes los abogados, pues bien mencitos, que no saben estas cuestiones de finanzas ni de derecho fiscal, siempre cuando se hace una demanda por alimentos, ¿sí? Siempre se iba sobre los sueldos y salarios, ¿no? Entonces, antes te llegaba y te decían, no, es que es sueldo y salario. Y yo decía, te están descontando el 20, 30% sobre lo que ganas mensual, sí. Ya déjalo, güey, cállate, ya déjalo. ¿Por qué? Porque no debe ser así, porque la dinámica debe de ser sobre el ingreso anual. Por eso ustedes vieron también que dice, los periodos fiscales de cuándo a cuándo son. Son dos periodos, dos ideas de periodos fiscales. ¿Cuál es? El normal y el anormal, ¿no? Pero siempre va a ser por años naturales. Entonces, ¿cuándo inicia el año o el periodo fiscal? 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Oye, pero yo estoy iniciando operaciones el 15 de septiembre, ¿no? Ah, bueno, tu periodo es del 15 de septiembre, cuando inicias operaciones, hasta el 31. Es uno no completo, pues. ¿Sí? Ah, pero es que yo inicié bien, llevo tantos años. Ah, pero el mío termina, yo me doy de baja o desaparece la empresa en no sé, igual el 15 de noviembre. Ah, bueno, entonces tu periodo es del 1 de enero hasta el 15 de noviembre. ¿Sí? ¿Vale? Eso también ya lo leyeron, ¿vale? Bueno, entonces esta también es un concepto, pues, importante, la idea del periodo, ¿vale? Entonces, me fue el avión, estamos hablando de los ingresos. Bueno, entonces, sí, entonces cuando yo les digo que voy a autoaplicación y yo, ya está Julián otra vez, la autoaplicación, y yo lo sé que tengo que autoaplicarme la ley, entonces automáticamente yo lo que tengo que hacer, que es decir, pues sí, efectivamente me la voy a autoaplicar, hago el cálculo, pero el cálculo ¿sobre qué? Repito, sobre la base. Entonces la base, para este régimen nada más, ¿vale? Es en cierta forma, ¿no? Entonces yo por eso tengo que hacer todo ese rollo y se llama la base del impuesto. Y entonces yo después, ¿qué hago? La operación. Yo al hacer la operación, ¿sí? Al hacer ya la operación se llama el cálculo, ¿ok? Y cuando yo hago esa cuestión del cálculo, ya me arroja un resultado. El cálculo, ¿cómo es en términos generales? La T. Lo que yo me ingresa y lo que yo salgo, lo que yo pago, lo que yo saco, ¿sí? Me llega un balance, ¿no? Puede ser de ganancias o de pérdidas, ¿no? Pero en eso yo tengo que establecer también que todos los gastos, no todos los gastos o no todas las erogaciones que yo haga, ¿sí? En descontarle los ingresos, no todos son ¿qué? Todos son financieros, pero no todos entran como deducciones, otro concepto. ¿Sí? Entonces, en términos generales, la ley de impuesto sobre la renta dice, ¿qué deducciones puedes tener? Todas aquellas que te permita todas aquellas que tú necesitas para generar tu ingreso. De aquí, ¿qué creen? Viene un panorama de interpretación a toda madre. O sea, y de verdad lo digo porque es bien divertido decir eso integra, eso es deducción o no es deducción. Por eso el mismo SAT, cuando tú vas y te das de alta, no sé si han dado cuenta que ya les dan una hoja, hace como 8 años, les dan una hojita y les dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que tú puedes deducir. Eso es lo que ellos me dicen que puedo deducir, sí, pero no necesariamente es todo lo que puedo deducir. Es enunciativo, más no limitativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ropa se puede deducir.
Pero si yo soy abogado, digo, la ropa se puede deducir porque yo dependo de eso. Ay, cañón. Ah, pero donde sí no hay duda es con quién, con un artista. Ah, pero toda la ropa, no. Solo la ropa con la que hace el show. ¿Sí? Un ejemplo fue cómo lo fueron cooptando, ya falta 1 minuto, 2 minutos, cómo lo fueron cooptando con los vehículos. Antes te decía, los vehículos que quieras. Ah, entonces, si tú comprabas un vehículo, te convenía comprarlo y meterlo a deducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente restabas al pago del impuesto la verificación, la reparación del vehículo, el mantenimiento del vehículo, el seguro del vehículo, las verificaciones, la gasolina, ¿no? Entonces con eso obviamente tú le pegabas, por eso muchos empresarios primero traían carros, ¿no? Y por eso empresas pueden tener 20 carros y las empresas pues lo traían los hijos, los sobrinos, las esposas, etcétera, ¿vale? Entonces, después dijeron, con Calderón, eso sí es una cosa buena para Calderón, ayudó a fregar la economía, pero estuvo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque lo limitó a 120 mil pesos la deducción. Dijo, tú te gastas 200 mil pesos, sí, el IVA entra completito sobre 200, pero solo te va a permitir 120 mil. Ahorita está como en 220, algo así, ¿vale? Entonces dice, hasta 120 mil, ¿qué quiere decir? Que si yo puedo solamente hacer la deducción en los próximos 4 años, ¿sobre qué? Sobre esos 100, o sea, por la depreciación de 25% cada año, ¿sobre qué? Sobre ese, ¿cómo se llama? Sobre esos 120 mil. Oye, ¿y los otros 80 mil? No, pues ya los perdiste. Entonces la gente, para que vayan pagando cada vez más impuestos, la reforma fiscal en ese momento sobre los carros, limitó a qué? A que ya no compres carros caros. Y si compras carros caros, ganas el IVA nada más, ¿sí? Pero pierdes sobre aquello que tú ya, ¿cómo se llama? Que tú ya no puedes deducir, que era, ahorita está como en 220, todo aquello que pasa a 220, ¿vale? Bueno,